Hola, mi nombre es Alicia Guevara y trabajo con el Centro de Justicia Legal Appleseed de Carolina del Sur. Hoy vamos a discutir derechos legales para personas que no tienen documentos en los Estados Unidos. Esta presentación es una combinación de información de diferentes abogados en el estado. Esta presentación no es sustituto por consejo legal. Cada caso es diferente y es importante consultar con un abogado de inmigración. Nunca usas un notario. Notarios no son abogados en los Estados Unidos. ¿Quién se puede deportar? Individuos con altas posibilidades de ser deportados son cualquier persona sin documentos quien tenga una orden de deportación previa o quien ha tenido cualquier tipo de interacción con ICE. También cualquier persona sin documentos que trabaje sin permiso apropiado cuando ICE efectúe una redada en el lugar de trabajo. Al final, cualquier persona sin documentos que cometa ciertos tipos de crímenes, pero también cualquier persona con documentos pero no ciudadano que cometa cierto tipo de crímenes. Por favor, hagas un plan adelante. Debes hacer un plan con tu familia, recoger documentos importantes y si tienes estatus legal, siempre traes contigo documentos que prueban tu estatus. Muéstralos a la policía o ICE si no creen que tienes estatus legal. Debes tener disponibles números de teléfono importantes como tu abogado o el número para un servicio de referencia de abogados en tu área, el consulado de tu país más cercano en los Estados Unidos, el trabajo de tu esposo o esposa, el número de teléfono de la escuela o guardería de tus hijos, tu iglesia, tus vecinos, etc. Documentos importantes son el acta de nacimiento tuyo y de tu familia, pasaportes no vencidos, copias de tus tarjetas de identificación y permisos de trabajar, documentos de banco, documentos de tu hipoteca o arrendamiento de casa y cualquier documento de inmigración. También recomendamos que hagas una carta de abogado o un Power of Attorney. Un POA es un documento oficial escrito por tu abogado sobre qué quieres para tus niños, propiedades, etc. Si no estás para cuidar por ellos en casos de arresto o deportación. Debes hablar con un abogado cercano sobre un POA pronto si no tienes estatus legal en los Estados Unidos. Hay unas preguntas que debes contestar en anticipación, como ¿qué haría tu familia si eres deportado o deportada? ¿Qué harían los niños? ¿Qué les sucedería a las propiedades que te pertenecen? ¿Tienes un caso de inmigración? Si es así, ¿qué debes hacer con tu caso? ¿Y tus niños? ICE no tiene el derecho de quitarte a tus hijos. Debes decidir con anticipación si tus hijos se quedan en los Estados Unidos o se mueven contigo si eres deportado o deportada. Debes considerar las implicaciones en cuanto a los derechos de custodia cuando a uno de los padres es separado del otro. Propiedades que te pertenecen. ¿Eres dueño de un auto? ¿Casa? ¿Vas a necesitar vender esas cosas? ¿Vas a necesitar acceso a cuentas de banco? Si este es el caso, debes considerar nombrar a alguien para conceder un POA. Junta todos los documentos importantes relacionados a tu caso de inmigración. Si tienes un abogado o abogada, comunícate con él o ella y hazle llegar estos documentos. Como alternativa, entrégale los documentos a una familiar o un amigo al que le puedas confiar la información sobre tu estatus legal en los Estados Unidos. Pídele a esa persona que contacte a un abogado de inmigración si estás detenido. Contacto con ICE o la policía local. ¿Qué derechos tengo si me acerca un oficial de ICE o si soy detenido? Tienes el derecho de no decir nada. También tienes el derecho a hablar con un abogado. Puedes exigir sus derechos en cualquier momento, pero tienes que decir que estás exigiendo esos derechos.
Tienes el derecho a no ser amenazado, interrogado o abusado verbalmente o físicamente. Tienes el derecho de no firmar cualquier documento, pero a veces la cárcel local te podría pedir firmar un documento que dice que quieres hablar con un abogado, pero también ellos te podrían pedir firmar una salida voluntaria. Tienes el derecho a visitas y comunicaciones de parte de la oficina consular de tu país. Y también un abogado podría ayudarte. ¿Qué hago si a mí me detienen, pero mi pareja o mis hijos no son detenidos por ICE? No le tienes que decir a ICE acerca de ellos. Por favor, no ofrezcas información de manera voluntaria. La única información que estás obligado a proveer es tu nombre. Tienes el derecho a hablar con un abogado antes de proveer esta información. Y si decides contestar las preguntas, siempre debes decir la verdad. ¿Qué debo hacer si agentes de ICE llegan a mi casa? No le tienes que dar acceso a tu casa a la policía o a ICE a menos que tengan una orden de allanamiento firmada por un juez o tú o alguien en tu casa tengan una orden de deportación anterior. Siempre actúa calmado y nunca corres de ICE. Si corres, pensarán que tienes algo de esconder. Puedes pedir a un oficial de ICE o la policía mostrar su identificación, pero debes hacerlo con respeto. Esta situación ya tiene mucho estrés y no debe peorarlo. También recomendamos si hay alguien en su casa que tiene documentos, él o ella debe ir para afuera y hablar con ICE. Si ICE entra a su casa, tiene el derecho de hablar con toda la gente en la casa acerca de su estatus legal y pueden arrestar a cualquier persona que no tiene estatus legal en los Estados Unidos. En relación con el trabajo, siempre actúa calmado y amable y no corras de ICE si entran a su trabajo. Solo pueden arrestarte si tienen causa probable para creer que una violación de la ley de inmigración ha sido cometida. Debes, si te preguntan, proveer a los oficiales del orden público tu nombre. Y quizás quieras que tu patrón contacte a tu familia en caso de que seas arrestado por ICE. Y debe pensar en eso. ¿Qué sucede si ICE pide ver mis papeles y son falsos? Nunca, nunca, nunca trae documentos falsos contigo y nunca mostrarlos a ICE o alguien del orden público. Nunca entregues documentos falsos a ICE. Tienes el derecho de no informar a ICE de tu país de origen y recomendamos que no. Tienes que mostrar a ICE tus papeles legales si tienes, porque tienes que tenerlos en tu posesión. También, si eres arrestado por ICE o por la policía, tienes el derecho a una llamada telefónica. Mientras estás detenido, generalmente solo un familiar o tu abogado te pueden visitar. Todos visitantes deben tener estatus legal en los Estados Unidos. ICE tiene el derecho de solicitar identificación con foto de cualquier visitante. Si el visitante no tiene esos documentos, ICE tiene el derecho de detener al visitante. Si la policía te detiene, la policía puede llamar a ICE. La policía podría verificar si tienes récord criminal u órdenes de deportación anteriores. Si tienes una orden de deportación anterior, la policía puede arrestarte y te puede poner en detención preventiva por inmigración. Si tienes detención preventiva por inmigración, ICE te puede deportar después de cumples tu sentencia criminal. Para algunos, existe una posibilidad de ser liberados bajo fianza o probatoria. Las fianzas son de $1,500 o más. Las personas con récord criminal o que se determine que pueden ser una amenaza a la seguridad nacional pueden ser detenidos sin derecho a fianza. Si tienes una orden de deportación previa, es muy poco probable que ICE te libere bajo fianza. Generalmente, si eres deportado, estés sujeto a una prohibición de 10 años. Algunas personas
se les prohíbe aplicar por la vida y algunas pueden regresar después de 10 años con un relevo especial. Asegúrate de guardar todos los documentos que has firmado por ICE. Estos documentos se los debes dar a un abogado de inmigración. Para terminar, nunca presente documentos falsos a ICE o la policía. Nunca mienta. Nunca alegue que eres ciudadano de los Estados Unidos si no lo eres. Siempre permanezca calmado al ser enfrentado por ICE y no corra. Para más información, por favor visita a nuestro sitio de web scjustice.org y haga un clic en el botón que se llama En Español. Muchas gracias.